Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias a nuestro Dios. En el día de hoy, Dios quiere recordarte que no debes tener temor al hablar de Él, que no debes tener miedo cuando Él hable a través de ti. En Isaías 55:11, Él nos dice lo siguiente: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios te utilice, debes sentirte pleno, dichoso de ser un siervo de nuestro Dios. Él colocará las palabras en tu boca para que hagan el trabajo de llevar esperanza a aquel que lo necesita. Así que no debemos tener temor, no debemos tener miedo al hablar de nuestro Dios a otras personas. Con estas palabras y esta reflexión quiero invitarles y darles una cordial bienvenida a este culto de adoración.
bien, queridos hermanos, vamos en este momento a inclinar nuestros rostros porque vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos todos los días, porque sabemos, Señor, que tu misericordia es grande para cada uno de nosotros. Te queremos dar gracias, Señor, por cada una de las personas que están viendo este video, Señor, y que sabemos que van a aprender de ti. Por eso queremos pedirte que tú bendigas al hermano Miguel Lozada, que va a tener tu palabra en esta noche, Señor. Que las palabras que él vaya a decir puedan ser dirigidas por ti y que se nos queden guardadas en nuestra mente y que podamos poner en práctica tu enseñanza. Por eso, Señor, te damos gracias porque siempre aprendemos algo, Señor, algo para nuestra vida, algo útil e importante. Te queremos pedir también por cada una de las familias y si hay algún enfermo de tu pueblo en ellas, guárdalos de todo mal. Sánalos, Señor, con tu santo poder. Bendícenos y guárdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos los hermanos que en esta hora están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Quiera Dios que pueda bendecirles cada uno en su lugar donde se encuentren y que les pueda dar tranquilidad y esperanza en estos momentos difíciles que nos ha correspondido vivir como nación y como mundo entero. Vamos a abrir la palabra en esta ocasión para estudiar un personaje muy interesante que tiene mucho que enseñarnos aún a la iglesia actual, como es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, considerado como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y que también le correspondió una gran labor en el pueblo de Israel en su momento, en su contexto histórico que le tocó vivir. El profeta Jeremías nace en la aldea de Anatot,
una aldea que está muy cerquita de Jerusalén, se dice que a unos 5 o 7 kilómetros de Jerusalén, en el año 650 a.C. Y muere en Dafane, Egipto, en el año 585. Fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías vive un total de unos 65 años y gran parte de su labor la realiza en cercanías a Jerusalén. Se dice que unos 40 años estuvo su labor de profética, y entre las ciudades donde logró vivir, estaba Judá, Jerusalén, Babilonia y finalmente en Egipto, donde finalmente muere. De Jeremías se dice que fue coetáneo de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y fue predecesor de la labor del profeta Daniel. Daniel, otro gran profeta que le correspondió una gran labor en la conducción del pueblo de Dios en su momento. El profeta Jeremías, su significado, se dice que significa Dios pone orden. Es una variante en el español del nombre masculino de Jeremías, y otros dicen Dios establece. Esto nos da una idea, más o menos, si vemos el significado del nombre con la labor del profeta, el momento histórico que le toca vivir a Jeremías, en el contexto que vive el pueblo de Dios. Había muchas cosas que poner en orden, y Dios estaba dispuesto a ponerlas en orden a través de su profeta. Autor de su propio libro, el libro de Jeremías, pero también se le atribuye la autoría de los libros de Reyes y el libro de Lamentaciones. Lamentaciones ya también les va dando una idea de la labor de Jeremías, una labor muy difícil, llena de oraciones, de súplicas por el pueblo, y no sin consecuencias la labor de profeta. Nunca ha sido fácil una labor de profeta, y no fue la excepción el caso de Jeremías. El trabajo de Jeremías fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá, y principalmente los reyes que estuvieron en su contexto histórico, como fue Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Dios había amenazado al pueblo, si no se volvían a sus caminos, de ser conquistados por los caldeos. Y esta es la gran labor que le corresponde a Jeremías, hacer ante reyes, ante reinos, una labor de amonestación, de señalar el error, de llamar al arrepentimiento, como siempre fue la labor del profeta. Y en el caso particular de Jeremías, tuvo sus condiciones muy particulares, que significaron una situación muy difícil. Jeremías se le da la autoría de casi todo el libro, son 52 capítulos. Sin embargo, el último capítulo se le atribuye a Baruch. Baruch era su secretario, el escribiente de las profecías. Y el final del capítulo 51 dice: hasta aquí son las palabras de Jeremías, dando a entender que el complemento del libro era inspiración de Baruch. Les invito a buscar en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Analizando este versículo de introducción a la misión de Jeremías, nos habla de una labor muy abarcante de Jeremías, del cual Dios le había dado su trabajo. Y es interesante que el sentido en que Dios le declara su misión. Dice, usa seis verbos, de los cuales usa 4 verbos en sentido negativo y 2 en sentido positivo. Dice: te he llamado para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Sin embargo, Dios no solamente destruye, sino que también construye. Y además de eso, dice para edificar y para plantar. Nos da una idea entonces de que Dios
necesitaba poner en orden algunas cosas que no estaban en su lugar, no estaban como deberían estar, y esta labor le corresponde a Jeremías realizar. Dice el comentario bíblico: se representa al profeta que anuncia los propósitos de Dios como si él mismo los ejecutara. La obra de Jeremías habría de ser doble, una obra tanto destructora como de edificación. Las metáforas de Jeremías 1:10 fueron basadas en la arquitectura y en la agricultura. Se emplean 4 verbos para expresar el aspecto destructor de los castigos y 2 para declarar el propósito divino de restaurar y de sanar. El libro de Jeremías constituye un comentario sobre estas afirmaciones. Bueno, y cuando vemos el pueblito donde nace en Anatop, una aldea no tan lejos de Jerusalén, pero no de mucho renombre, a unos 4 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y Jeremías descendía de una familia sacerdotal, de la línea sacerdotal del pueblo, hijo de Hilcías. Jeremías, se dice, fue llamado al oficio profético aproximadamente en el año 627 a.C., que coincide con el año 13º del reinado del rey Josías. Es muy difícil estudiar la labor de Jeremías sin citar a Josías. Por eso vamos a ver un poco el contexto de la labor de Josías, o sea, qué se propuso Josías, qué logró Josías, y vamos a ver también que aunque Josías hizo un buen reinado, al final dice la Escritura, hizo lo bueno delante de Jehová, su labor no fue completa, no fue 100% eficiente, hubo algunos detalles. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo del tema. Es necesario que nos ubiquemos históricamente para conocer en qué momento le tocó su trabajo a Josías. Vámonos al tiempo del año 1030 antes de Cristo, cuando comienza el reinado de Israel con Saúl, que es su primer rey. Saúl fue sucedido por David, Salomón y Jeroboam. Durante el reinado de Jeroboam es que se divide el reino en 10 tribus y 2 tribus, y se constituye el reino del sur y el reino del norte. En el reino de Judá es donde se desarrolla la labor de Josías en Jerusalén, y el profeta que le corresponde es a Jeremías. Pudiera decirle también que la etapa en que hubo unión fue más o menos unos 100 años, desde el 1030 hasta el 930, esos primeros 4 reyes, y después unos 325 años, vamos a llamarle de desunión, donde hubo un periodo de decadencia en ambos reinos, de decadencia en todos los sentidos, y cuando Dios llama al profeta Jeremías. Siempre que va a haber un gran acontecimiento, Dios levanta un profeta para hacer ajustes en su pueblo. Quiero compartir algunos textos del espíritu de profecía que nos ubican en la condición que le tocaba vivir al pueblo. Dice el libro Profetas y Reyes, página 281, capítulo 32, hablando del reinado de Manasés. Dice: el reino de Judá, que prosperó durante los tiempos de Ezequías, volvió a caer durante el largo periodo del impío Manasés, cuando se hizo revivir el paganismo y muchos del pueblo fueron arrastrados a la idolatría. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que la gente que Jehová destruyó. Nos da una indicación cómo era la decadencia del pueblo. Más adelante dice: acerca del rey Amón, leemos: anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y a ellas adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes aumentó el pecado. No se permitió que el perverso rey reinase mucho tiempo. En medio de su impiedad temeraria, tan solo 2 años después que ascendió al trono, fue muerto en el palacio por sus propios siervos. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a su hijo Josías. Josías asciende al trono apenas con 8 años, después de la muerte de su padre. Y dice este mismo libro que iría a reinar por un espacio de 31 años. Es decir, Josías muere a los 39 años en una batalla, luchando contra los egipcios. Y más adelante nos dice
en otro texto, que Josías comienza un trabajo de restauración en el pueblo después de que se consigue el libro que estaba perdido, el libro de la ley. Dice este libro: el manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías, mientras se realizaban extensas reparaciones en el edificio, de acuerdo con el plan del rey Josías para conservar la estructura sagrada. El sumo sacerdote entregó el precioso volumen a Safán, sabio escriba, quien lo leyó y luego lo llevó al rey, a quien contó cómo se lo había descubierto. Esto hace nacer en Josías un ferviente deseo de renovar al pueblo, de restaurarlo, y comienza una serie de acciones que conllevan a ese fin. Dice: en los años anteriores el rey no había sido indiferente a la idolatría que prevalecía. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, se había consagrado plenamente al servicio de Dios. 4 años más tarde, cuando tuvo 20, hizo un esfuerzo fervoroso para evitar la tentación a sus súbditos y limpió a Judá y a Jerusalén de los altos, los bosques, esculturas e imágenes de fundición. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición y desmenuzólas y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Entonces vemos que Josías comenzó una gran labor de reforma que fue complementada con la labor de Jeremías. Sin embargo, Jeremías también tenía algunas cosas que llamarle la atención a Josías, y así lo hizo. Esto nos da un poco el contexto de lo que estaba pasando en los dos reinos y por qué era tan necesario que Dios levantara un profeta para reedificar otra vez el pueblo de Israel. También quiero hacer referencia al marco histórico del momento del caso que estamos estudiando. Dice que las 3 potencias que habían en el momento disputándose el poder estaba Asiria, Egipto y Babilonia, buscando la supremacía del mundo conocido. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué es necesario que entendamos el contexto político? Y durante toda la historia al pueblo de Dios le ha tocado estar inmerso en esos acontecimientos. Bajo Asurbanipal, en el año 669 al 627, en Asiria había llegado su apogeo, el imperio asirio, pero comenzaba a declinar. Declinaba una potencia e iba emergiendo otra. Egipto se había quitado el yugo de Asiria y se esforzaba por recuperar su preponderancia en el cercano oriente. Con la ascensión de Nabopolassar al trono de Babilonia en el 626, empezó el predominio del imperio neobabilónico. La suerte de Asiria fue sellada con la caída de Nínive. Nínive era la gran ciudad que le servía de capital al imperio asirio. Y fue perdiendo terreno, fue perdiendo poder. Dice, Necao II, faraón de Egipto, que era la otra potencia, se opuso a la supremacía repentina de Babilonia. Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar, hizo frente con éxito a este desafío en la batalla de Carquemis en el año 605. Y Babilonia reemplazó a Asiria como potencia mundial. Entonces, vamos viendo cómo se mueven las piezas en este panorama político. Y una de las cosas que siempre ha tenido el pueblo de Dios es que es el pueblo de la profecía. Siempre estudia los acontecimientos pasados, pero también tiene revelación acerca del futuro. Eso siempre ha sido la distinción del pueblo de Dios. Dice, el ministerio de Jeremías abarcó los últimos 40 años de la existencia de Judá. Entonces Judá venía también en decadencia como reino. 5 reyes ocuparon el trono durante este periodo: Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, y termina con Sedequías. Vamos a hacer también referencia a ello para resaltar lo importante de cada periodo de estos últimos reyes del reino de Judá. Dice, Josías reina durante el 640 al 609 a.C. Después de más de medio siglo de deterioro moral y espiritual durante los reinados de Manasés y Amón,
Una vez más, Judá tuvo un rey notable por su piedad y celo religioso en favor de Dios. Este fue el reinado de Josías. Josías tenía tan solo 8 años de edad cuando empezó a reinar. Cuando tenía 20 años, introdujo una cantidad de reformas que suprimirían en primer lugar los altos dedicados a la adoración de los ídolos, como ya lo leímos en un texto hace un momento. Fue auxiliado en esta obra por Jeremías, quien fue llamado al ministerio en el año número 13 de su reinado. Josías se propuso por la fuerza a librar a la tierra de la idolatría y restablecer el culto de Dios. O sea, no fue totalmente espontáneo del pueblo, sino que influyó un poco la labor de Josías, que en línea general tampoco es lo que se quiere, hacer obedecer a Dios por la fuerza. O sea, el pueblo tiene que ir de su propia voluntad a obedecer. Con motivo de la purificación y reparación del templo en el año 18 del reinado de Josías, fue descubierto el ejemplar de la ley, como ya lo habíamos mencionado. Y esto indujo, entonces, fortaleció más la decisión de Josías de hacer su reforma. El rey Josías murió prematuramente, apenas a los 39 años, a causa de su imprudente ataque contra Necao II, faraón de Egipto, en el año 609. Se equivocó en esa decisión, se fue a pelear contra el faraón, y en esa batalla logra morir Josías. Le sucede Joaquín, 598 al 597, es un reinado muy corto, también llamado Conías, y Jeconías también se le dice. Después de un breve reinado de unos 3 meses, este hijo y sucesor de Joacín se rindió a los caldeos sitiadores y fue deportado a Babilonia, con su madre, esposas, hijos y cortesanos. 10.000 cautivos fueron llevados a Babilonia en esta segunda deportación, que incluyó a los varones principales y a los artesanos de la ciudad. El profeta Ezequiel figuraba entre los cautivos. Recuerden que Ezequiel también era coetáneo de Jeremías. Durante por lo menos una parte del tiempo, Joaquín fue mantenido en prisión, de la cual fue liberado en el año 37 de su exilio, por el sucesor de Nabucodonosor, Amel-Marduk. Le sigue a este rey Joacás, el año 609 a.C., también conocido como Salum. Después de que murió Josías, el pueblo entronizó a Joacás, quizá porque simpatizaba con Babilonia. Después de que Joacás hubo reinado solo 3 meses, Necao II, sin duda, al regresar de su campaña en el norte, lo depuso y lo llevó cautivo a donde él murió. Para que vean cómo se disputaban el poder estas naciones. Este rey fue puesto por el pueblo, porque estaba de parte de Babilonia. Sin embargo, vino el rey de Egipto, quitó a ese rey que había puesto el pueblo y puso a Joacín, porque era el que estaba de acuerdo con sus intereses. Joacín, del 609 al 598, conocido primero como Eliacín, después de deponer a Joacás, Necao II colocó en el trono a Joacín, segundo hijo de Josías. Judá ahora estaba bajo el dominio egipcio y pagaba un elevado tributo por la amistad egipcia. En el 605, Nabucodonosor invade a Palestina. En esta invasión se lleva parte de los utensilios del templo. Recuerden la profecía que nos decía, cuando caía la imagen, surge Nabucodonosor, empieza a gobernar Babilonia. Aquí se llevan los utensilios del templo hasta cuando se le da la sentencia a Babilonia, que cae porque profanan esos utensilios que ya habían sido llevados anteriormente. Y algunos de la familia real y de la nobleza a Babilonia. Entre esos cautivos, ¿quiénes iban? Iba Daniel y sus 3 compañeros. Daniel estaba jovencito. En esa época fue cuando fueron llevados por Nabucodonosor a su imperio. A pesar de sus promesas solemnes de fidelidad a Babilonia, dice aquí, Egipto sufrió una aplastante derrota en la batalla de Carquemis. Y Necao se retiró precipitadamente a Egipto con el resto de su ejército. Entonces esto empezó y significó la decadencia ya del imperio egipcio. Esto provocó una segunda invasión a Judá y la captura y muerte de Joacín, a que el rey parece haber sufrido un trágico fin. Luego le sucede Sedequías en el año 597-586, llamado anteriormente Matanías. Después de deportar a Joaquín, Nabucodonosor puso como rey títere de Judá a este hijo de Josías de apenas 21 años de edad.
Sedequías afrontó una tarea difícil. Los judíos más encumbrados habían sido deportados y la gente que quedó era difícil de gobernar. Jeremías los comparó con higos malos, que de malos no se pueden comer. Para hacer más difícil la situación, embajadores de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón estaban en Jerusalén, quizá con el propósito de incitar a Sedequías a que se uniera con ellos en una revuelta contra Babilonia. Entonces vayan viendo entonces los intríngulis, las componentes que hay allí, y los dirigentes del pueblo también tienen que ver con eso, con quién se van a aliar, cuál es su decisión y si eso acarrea o no una desastre o una bendición para el pueblo. Jeremías advirtió a Judá contra esta intriga y amonestó no solo a Judá, sino también a estas naciones para que no se sometieran al yugo de Babilonia. Les advirtió que si Judá no se sometía, la ruina de Jerusalén sería completa. Pero Sedequías, actuando en contra de toda esta instrucción, se rebeló. Le sucede a Joaquín en el año 598-597, también conocido como Conías o Jeconías. Después de un breve reinado de unos 3 meses, este hijo y sucesor de Joacín se rindió a los caldeos sitiadores y fue deportado a Babilonia con su madre, esposas e hijos. Finalmente está Gedalías. Dice, Nabucodonosor nombró a Gedalías, hijo de Eicam, nieto de Safán, para que gobernara el remanente que quedó en Babilonia, que quedó en Jerusalén. Gedalías estableció su sede en Mizpa, cerca de Jerusalén. Los babilonios dejaron en libertad a Jeremías y él se unió de nuevo al gobernador de Mizpa. Después del asesinato de Gedalías, un residuo de los judíos, encabezado por Joanán, huyó a Egipto, obligando a Jeremías a que los acompañara. Ahí prácticamente termina la labor de Jeremías, cuando es llevado prácticamente a la fuerza a Egipto y allá transcurre sus últimos días. Más o menos esta es la labor en grandes rasgos del trabajo de Jeremías, el contexto en el cual le tocó trabajar, y también nos deja una gran enseñanza para nosotros como pueblo hoy. Jeremías, como cualquiera de nosotros, un humano con debilidades, con miedo, con temores y con aspiraciones, es llamado para una labor muy particular, igual que se nos llama hoy, que es la aplicación que le vamos a ver. El estudio de la historia de Jeremías nos enseña que Dios siempre está pendiente de sus hijos cuando los llama a ejercer una labor. Que a pesar de que tengamos debilidades, Dios entiende esas debilidades, pero Dios ve la sinceridad del corazón y la disposición que tenemos de obedecer. Y así como ayudó a Jeremías, también nos puede ayudar a nosotros en el tiempo actual. Jeremías tenía temores, tenía debilidades, y sin embargo vemos cómo Dios lo pudo usar y le preservó la vida hasta el final. Hay algunos textos que quiero compartir con ustedes que fortalecen y nos dejan cada uno una enseñanza. En el comentario bíblico adventista, página 238, dice: siendo de naturaleza tímida y sosegada, Jeremías anhelaba la paz y la tranquilidad de una vida retraída, en la cual no necesitase presenciar la continua impenitencia de su amada nación. Su corazón quedaba desgarrado por la angustia que le ocasionaba la ruina producida por el pecado. Muchas veces nos pasa a nosotros también en la iglesia. Vemos cosas que hay que corregir, se hacen esfuerzos, los esfuerzos no cumplen un resultado completo, no satisface el logro alcanzado. Sin embargo, esto es una inquietud natural en el ser humano y Dios también conoce esa situación. No perdamos la esperanza de que Dios también nos puede ayudar, así como ayudó a Jeremías. También dice, lo experimentado por Jeremías durante su juventud y también durante los últimos años, los años ulteriores de su ministerio, le enseñó la lección de que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, en que Dios es el que controla nuestra vida, controla la trayectoria de la iglesia y controla los hechos de la historia también. Dice, aprendió a orar así: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, pero no me aniquiles. O sea, necesitamos entender, aprender a pedirle a Dios justicia. Cuando dice juicio, no esperar que se encienda el furor de Dios, pero sí el juicio. Es hacer justicia en este mundo que estamos viviendo, en la iglesia. Y cuando toda la iglesia se una en un solo sentir, que es que Dios haga justicia, las cosas van a cambiar. En nuestro caso, en nuestro país, nuestra iglesia debe unirse en una sola petición, que es pedir la justicia de Dios y clamar.
Dice, cuando fue llamado a beber la copa de la tribulación y de la tristeza, y cuando en su sufrimiento se sentía tentado a decir, pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová, recordaba las providencias de Dios en su favor y exclamaba triunfantemente, es por la misericordia de Jehová que no nos consumimos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Necesitamos confiar en Dios, saber confiar y esperar en que Dios va a controlar las cosas que están pasando. Ahora estamos en una situación difícil como iglesia. Hay muchas expectativas, muchos comentarios, buenos, malos, y a veces la iglesia decae en su fe. La fe empieza a menguar. No dudar cuando nos fallen las fuerzas humanas, entender que Dios está al control. También dice Testimonios, tomo 4, páginas 174 y 175, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, para obedecer el mandamiento de su padre. Aquí Dios contrasta la obediencia de los recabitas con la desobediencia y la rebelión de su pueblo, que no recibía sus palabras de reprensión y advertencia. Se alabó a los recabitas por su obediencia pronta y gustosa, mientras que el pueblo de Dios rehusaba ser reprobado por sus profetas. Esto nos da una lección a nosotros como iglesia. A veces conseguimos más fe en los que son de afuera, más obediencia en los que son de afuera, y nosotros que predicamos la fe no tenemos fe, que predicamos la obediencia no tenemos obediencia. Necesitamos tener firmeza al edificar el pueblo de Dios cuando nos toque amonestar, y amonestar con amor. Dice, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esta hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Si ha ayudado a todos sus instrumentos que ha usado en la historia, también nos va a ayudar a nosotros. Si usted se consagra, si nos consagramos a Dios, tenemos la seguridad de que Dios estará de nuestro lado. Si Dios ha guiado a su pueblo en el pasado, también lo va a hacer en el presente. Conflicto de los siglos dice, los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? El llanto de hoy se convertirá mañana en alegría y en gozo para su iglesia. Y también dice, conflicto de los siglos, página 512, Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. No tengamos temor de ponernos de parte de la justicia, de parte de la verdad. Si estamos convencidos de eso, la verdad siempre va a triunfar y Dios será el victorioso junto con nosotros. También es tiempo de conservar la doctrina, conservar los principios de la iglesia. Este momento en que los hermanos necesitamos unirnos para pedir porque Dios restaure su pueblo, porque su pueblo brille en este mundo de oscuridad, y solamente así es que Cristo va a venir, cuando la iglesia se consagre y se dedique a la misión para la cual fue llamada. Como a Jeremías, la iglesia de hoy es una iglesia profética. Como un todo, es un profeta que está hablándole al mundo en este mundo en decadencia. Esta potencia mundial está cayendo y se va a establecer otra que es el reino de Dios. Dice, desde un principio los siervos de Dios han luchado contra los falsos maestros, no solo porque eran hombres viciosos, sino porque inculcaban errores fatales para el alma. Elías, Jeremías y Pablo se opusieron firme y valientemente a los que estaban apartando a los hombres de la palabra de Dios. Ese género de liberalidad que mira como cosa de poca monta una fe religiosa clara y correcta no encontró aceptación entre aquellos santos defensores de la verdad. A la iglesia nos ha tocado un tiempo crucial. Vemos los acontecimientos que están sucediéndose en el mundo
en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo social, moral, y vemos la decadencia por un lado, vemos la necesidad de mucha gente buscando de las cosas de Dios, y es cuando nosotros necesitamos hablar, hacer la labor del profeta, hablar a la gente de que Dios tiene un proyecto de salvación para cada uno. Pero ese proyecto también significa una reforma, una transformación, y es la labor que nos toca a nosotros hoy. Hoy nosotros somos el Jeremías del tiempo actual. Necesitamos deslastrarnos cualquier impedimento que nos haga llevar a hacer el trabajo que Dios pidió. Y sin duda, así como todos los profetas de antaño, Dios le va a dar la victoria a la iglesia de hoy. Que Dios pueda bendecirles en este momento y que podamos unirnos como una sola iglesia en estos últimos días en que Jesús está muy cerca para venir a buscar a su pueblo. Después de haber escuchado este hermoso tema, les invito para tener la oración. Oremos. Oh Dios, que tu morada a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento, Señor, te damos gracias, porque hasta aquí tú nos has cuidado. Gracias porque hasta aquí nos has protegido y gracias porque hasta aquí nos has dado lo necesario. De manera especial, oh Dios, te queremos pedir por tu iglesia, que tú la dirijas en todo el mundo, Señor. Especialmente relacionado con esta pandemia, Señor, para que tú seas con cada uno de aquellos hogares donde el enemigo ha entrado y ha hecho de la suya, Señor. De manera especial, oh Dios, por los enfermos, los desamparados, las viudas. Y también te pedimos, oh Dios, para que tú seas con tu iglesia, que la sigas dirigiendo y que a través de estos sermones podamos, Señor, aprender más de ti y sobre todo, Dios bueno, saber que tú siempre deseas lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.